Bueno, hoy estoy con una de las personas que conocí hace un tiempo atrás. Creo que fue de las primeras mujeres tatuadoras de Miami que conocí, si no la primera. Y lo que más me impactó fue en ese tiempo, porque ahora es muy común, ¿no? La gente está tatuada, gente que ni siquiera se tatúa, si ya está tatuada hasta el cuello. Pero en ese tiempo, ver una mujer tatuada y una mujer bonita era difícil, ¿no? Y fue una de las primeras que conocí todo. Entonces hoy tenemos a Maite. ¿Cómo estás? Gracias, thank you. Mirando aquí, digamos, este libro, interesante, ¿no? Este libro, ¿recuerdas qué año fue esto? Yo ¿El joven? creo que 2015, yo creo que fue. Ya, sí, estoy mirando puras chicas tatuadoras. Bueno, aquí estás tú. Esto podríamos decir que fueron el trabajo anterior o el comienzo. Sí, ese tiempo estaba cambiando un poquito mi estilo, pero es bien poquito de cambio. Todos estos caracteres Sí, de muñequitas y todo. Este era tu estilo. sí. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo te basaste en esto? O sea, ¿cómo dijiste, bueno, me gusta? Well, ¿Veían mucho cartoons o animes o algo así? yes. I love classic cartoons, and I love like Japanese illustration. Ok. So there's a lot of like pop culture, like Japanese illustration, made me like want to incorporate that in my tattoos. Cool. Yeah. ¿Y can I see now? You know? Yeah, I mean, it really hasn't changed much. It's just, I just tried different styles, like different girls. Right. But they're pretty much all the same kind of thing, you know? Some of them have the finer lines and some of the bolder lines. And And your clients, I think, no? Maybe the percentage is female or male? Female, no? yes, it's, I printed 80-something% female. But I had tattoo a lot of people. So Yeah, no, now is... a lot That's of pretty. them too. Thank you. Yeah, these are more recent. These are like in like last year, 2 years ago. And these I've already tattooed. So, I just stick with that, old. Like this is from a flash sheet, like an old flash sheet. And I just turned it into a cutesy one. Y las personas, bueno, un cliente nunca va a saber esto en qué año fue, ¿verdad? ¿Tú piensas que, digamos, los clásicos diseños que hacías antes, qué relevancia tiene ahora? O sea, ¿lo buscan más o la gente no? No, lo buscan más. ¿Lo busca más lo clásico? Yeah. ¿Se podría decir? Yeah. Sí, yo estoy viendo eso más que todo, ¿sabes en dónde? En las convenciones. O sea, un collector Sí. que sabe la historia va a buscar esto. Sí. I try to paint. I try. It's hard right now. Just juggling the stuff. But yo uso mucho el iPad ahora. Yo empecé el iPad en 2017 Ok. y sonó mucho tiempo en el iPad. Sí, pero realmente es, yo veo que el que tiene las bases es una ayuda. Toda esta tecnología es una ayuda. Sí. Es bastante... Me o sea, ayuda porque a mí me toma poco tiempo hacer un dibujo. ¿poco tiempo o bastante? Ya, me demoro. Ah, sí. Ok. So eso me ayuda mucho. Y entonces en tu estilo, ¿qué inspiración tienes? Es decir, ¿tienes algunos tattoo artists o algunos no tattoo artists necesariamente, sino algún artista que te inspires en eso? Sí. Me encanta Junko Mizuno, que es un manga artist de Japón. Sí, correcto. Y, le tenemos la misma edad, 51. ¿Y has ido a Japón? Nunca he ido a Japón, pero mi hijo sí, pero nunca he ido. Quiero ir. Sí. Pero estos dibujos acá, esas cajitas de muñecas, Sí. esas son todos Junko Mizuno. Como eso, sí, y acá claro. arriba la muñeca con el skull. ¿Con el skull? Yes, ese es otro de ella. Bien ahí, ¿no? Bien tatú.
esa de allá, Ay, ¿no? Bien, bien de estilo tatú, ¿no? Sí, O sea, sí, me encanta. She adds a lot of designs on the characters. Muchos tattoos on las muñequitas. en el estilo y en el tatú actual, ¿qué utilizas? ¿Qué máquinas utilizas? I used coils for, I mean, all of my career, pretty much. Ahora hace 2 años que estoy usando Rotary. un rotary, yeah. ¿Y cómo te sientes? Me costó un poquito al principio porque trabajando con coil por tantos años, Claro. tengo que cambiar, mi manera de tattoo, el estilo, la técnica. Pero ahora estoy bien con eso. Sí. Cómoda con ellas. Sí, son más prácticas, ¿no? Sí, sí. Y en la combinación, o sea, hablemos un poquito más de la técnica del tatú, Ajá. del color. Por ejemplo, tú involucras mezcla de color basado en alguna referencia o tú tienes tu paleta individual, dices, yo ya con esta paleta es la que yo hago mi trabajo. No, todos los tattoos son distintos. So yo no tengo un palette. Nunca he hecho eso. I Sí. just go with lo que me siento que lo que va a quedar bonito. Me estabas contando, comenzaste con Silhouette, ¿se llamaba? Sí. ¿Eso qué es? Studios. ¿Eso era de qué año más o menos? Los 90. Los 90. Sí. Y después, entonces, Después fui a Fat Joe, él es mi mentor, Ok. el que me enseñó. Y estaba ahí por lo menos, like 11 años en esa tienda. bastante, sí. Yeah. Y ese estaba en Miami, en Bird Road. Era una calle bien busy. No había otro tattoo shop ahí hasta, yo diría, early 2000. O sea, estuvo... Ajá. Estaba bien clear. No había otro tattoo shop, solo ese shop. So, mucho trabajo. Mucho trabajo esos años. Trabajé. Fue una experiencia, ¿no? Porque al producir tanto, o sea, tatuar todos los días, es que verdaderamente se aprende a tatuar, yo creo, ¿no? Entonces llegas a Kendall. Sí, a Kendall. Era un área bien, it was new. No había mucho. Everything was under construction, really. So, en 2007 habría. ¿Y por qué apostaste como a un sitio así, como que no hubiera nada? Porque era cerca de mi casa. Ya. Yo sé que iba a crecer. Yo sé que, Miami Sí, total. sigue creciendo. Ellos encuentran con la esquina, vamos a hacer algo ahí, publicar algo ahí. So, yo sé que iba a estar bien. Pero digamos, en esa etapa en que, porque esa es como tu primera tienda en solitario, digámoslo así, ¿o no? ¿O ibas...? En 2000 era solo mío, solitario. It was only mine in 2011. Ok. So in 2011, I became the owner. ¿Y comienzas con cuántos artistas? 4. Porque ya estaba ahí esa tienda de 2007. So, de 2007 a 2011, eran como 3 o 4 artistas que estaban ahí y se quedaron conmigo. Y en ese momento, digamos, que hay una saturación, ¿sí me entiendes? Antes, como en un comienzo te dije, tú fuiste de las primeras mujeres que yo conocí tatuadoras. Ahora hay muchas, ¿sí? Pero, ¿cómo tú ves la tatuadora actual? O sea, es decir, tiene que haber, o sea, para darse a conocer, digamos de esa manera, ¿solamente tiene que ser con tatús o ella tiene que hacer otras cosas más como, por ejemplo, Modelo. youtuber, tiktoker, no sé, algo así? Yo creo que todo el mundo tiene diferente experiencia, porque Sí, estamos mirando acá, ¿no? Estamos recordando aquí este prick. de 2007. Sí. Sí. Pero bueno, es que tú siempre estabas también en ese perfil, ¿no? I like, ¿O no? me gustaba photography, me gustaba, pero mi amiga era photographer. Ok. Era photographer por 15 años, and ella es like
she convinced me, like, come on, let's do it. It's like, okay. Ya casi no hay magazine, ¿no? Físicos. Sí hay magazine, pero así como no. Son más, ay, no sé. Yo creo que yo tengo muchos magazines viejos. Sí. Y todo es about tattoo. You know, no hay promotion para otra cosa. Siempre todo es de tattoo. Y ahora creo que ha cambiado mucho porque están, introducing other things into the industry. Bueno, ¿y esta época qué fue? O sea, en esta época tú decías, tu visión era más de, digamos, no sé, de pronto te cambió, digo, ¿voy a ser modelo también o algo así? ¿O no? ¿O qué? Yo hice esta foto con mi amiga solo para estar en este magazine. Sí. Entonces, a mí me gustaba. Yeah. Yo creo que era como más el estilo de vida de que era tu estilo de vida, no era que algo improvisado, algo para implementar o sacar adelante y decir, bueno, yo soy modelo, yo por este lado me van a conocer. No, ni siquiera pensabas eso. No, yo hice esto porque yo quería estar en este magazine. Sí. Y era una experiencia, Súper, súper. Yo siento que no es que culturalmente Miami sea tatú. Es como, por ejemplo, yo voy a Los Ángeles y siento que hay una cultura del tatú ahí. Miami no lo veo tanto, pero ha sido importante porque si nos ponemos a ver, una vez hablando con Amy James, me decía que el tatú se partió en la historia antes y después de Miami Ink. Y así no lo queramos ver, sí, de verdad, después de Miami la industria se vio de otra manera. Sí. Aaron Kane comenzó haciendo máquinas, ¿sí me entiendes? En Miami. O sea, han pasado cosas claves en la ciudad. Sí. ¿Verdad? Sí. Y tú siendo parte de esto, porque tú siempre has vivido, o naciste en Miami, ¿no? ¿O dónde naciste? Nací en Hialeah, Florida. ¿No? Miami. 30 minutes away from Miami. Yes. It's changed. I mean, it's like, I think now it's more about, a lot of people look at it as a trendy thing and it's just different now. Like, but Miami still has great shops, great artists, and I respect them all because it's rough in Miami. Sí. It's, but I do appreciate everything I went through in Miami, like everything I experienced there. It just it helped me appreciate it, I love Tattoos by Lou. That's like the first shop I ever. Yes, it's Tattoos by Lou, and I became friends with a lot of people there in that shop, and also Ocho Placas, Jose and Javier. I mean John. John knows me since the '90s, so John Vale. But it has changed completely. I wish. There would be more community there, I feel, Okay. Like maybe the shops getting together or something. I don't know. Just supporting each other more, ¿Y por qué decides, digamos, después de estar acá, subir un poco, ¿no? En esta ciudad, ¿por qué escoges Júpiter como tu... Escogí Júpiter porque me mudé aquí, porque me casé y me mudé acá. Entonces me gustó esta área. It's just really nice and quiet and it's friendly, and I was in Miami for a long time and I just needed to like go somewhere where it was like a little more toned down. Yeah. And, but I love Miami. I learned a lot from so many people, so many great artists. But I just think it's busy. There's a lot of saturation. There's a lot of shops, a lot of different kinds of cultures, so everybody thinks differently about tattoos, Si le gusta el contenido de tatuajes, suscríbete al canal y dale like. Comenta, comparte, esto ayudará mucho en mi contenido. Esto es Interviews. Maite, entonces
tú entras a este mundo del tatú, ¿qué es lo que te interesa? O sea, ¿cómo recuerdas el momento inicial o no? Bueno, the first time I saw tattoos, I was 15. Oh, wow, 15? 15. Yeah. I never really looked at tattoos before that. And my sister's friends, that's where I saw tattoos on my sister's friends, and they had tigers on their back, like big pieces. So I just loved it. I thought that was so amazing to have that on your body. So from there, it did spark the interest, but I didn't start tattooing until my late 20s. But the first time I got tattooed, I was 20. Okay. And it was by a artist named Merlin Tattoos. Merlin's, yeah. You remember Merlin? Miami Beach? Yeah. Oh, yeah. North Miami. That's North where I got Miami, it. the first one. Yeah. So that's who I got tattooed by him. Yeah, in North Miami? Yeah, I got tattooed by Merlin. And I work with Merlin too. you did? Hialeah. Oh, wow. Yes, that's right. In Hialeah. They did have a shop there. Tattoo shopping. Yeah. I remember that shop. Yeah. Oh, wow. That's really cool. But yeah, and then from there, just, I've always liked tattoos. And then I met, my ex-husband, which is Joe. And he's the one that taught me how to tattoo. He's the one that gave me the opportunity to learn how to tattoo. And it was just going to his shop. I would go to the shop and hang out a lot. And, and eventually I just fell in love with it. I fell in love with the craft. I just love everything about it. So, do you remember your first tattoo you made? The first person? Yes. It was a friend of mine. My friend, his name's Terry. Okay. I did a skull on his leg, a little tiny skull on his leg. And because back then there was no fake skin. Like there's no such thing as, I try to fake skin now and it's terrible. I don't even know how they did that with fake skin, but I had real humans. That was my practice. Chemists were real humans, friends, really good friends. So, my first tattoo was a skull, black and gray skull. When I saw that first tattoo I did, obviously I was nervous. Yeah, but of course. It didn't scare me away. It made me, I realized that I wanted to do it again. And that's where I said, okay, I love this. Like, I'm going to continue this, So. ¿Cómo llega uno a conceptualizar un diseño? Es decir, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo llego? ¿Cuál es la inspiración? ¿Cuál es el momento en que llego a esto? Mm-hmm. So, I love antiques. I love history. I love old photographs, and that's what I use to inspire to Yeah, put this these is the together. inspiration. Yeah, and a lot of it pop culture. But I love a little bit of the pop culture, like the more modern, like bright stuff. Bright characters and stuff. But then I love also like the old images. You have name for your character or no? Not really. I don't name the characters, but they're all, it's a cute, which in Japanese kawaii, so that's very popular now, kawaii tattoos, which are little, honestly, it's really all characters. People love characters and they just connect to those characters and that's what they get. So I get inspired to draw a lot of these characters that people like too, But I use a little bit of everything to inspire me to draw my Flash. The style is, I don't really label it. It's cute, but a lot of people call it kawaii, which is, it's cute in Japanese. It means, and, now they're calling it kawaii traditional. Maite, ¿y tienes algún proyecto, algo que vas a hacer próximamente que me quieras como comentar o? Sí, Proyecto West Southern Conventions. Okay, ¿cuál es la próxima convención? Sí, esta semana, this weekend, yeah. June 7th through the 9th, is going to be Ink Mania in St. Pete. Okay. And I'm going to be there with a friend of mine. Yeah, with a friend of mine, Dave Salvano, Cobra Classic. Okay. Yeah, he used to be in Ocala Tattoo, but
Now he's in Cobra Classic. And I'm going to go also to, there's another convention, June 21st, the 23rd, I don't remember, 27th, I forgot the dates. But Florida, same. Yes, it's in, it's here in West Palm Beach Convention Center. And it's the first annual. And there's going to be a lot of great seminars and artists and a lot of entertainment, food and music. So I'm looking forward to that. Bueno, ok, Maite, perfecto. Gracias por estar conmigo hoy, compartir un poco de tu experiencia. Y bueno, nos veremos pronto en una convención. Sí, gracias. Gracias por tenerme. Bye.